¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, domingo 3 de octubre. Es el domingo 27º del tiempo ordinario. Poco a poco vamos avanzando hacia el final del año litúrgico y estamos siendo catequizados por San Marcos, es el evangelista de este ciclo, de este año litúrgico, presentándonos a Jesús. Y en estos capítulos, entre el 8 y el capítulo 10, están los 3 anuncios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y a los 3 anuncios, la correspondiente reacción de incomprensión de los discípulos. En ese camino de los discípulos y también nuestro, Jesús va dando enseñanzas sobre diversos temas, va presentando la realidad del Evangelio, las actitudes y los valores propios del Evangelio. Hoy entramos al capítulo 10, los versículos del 1 al 16. Escuchemos el texto. Se acercaron unos fariseos que para ponerle una tentación preguntaron: ¿puede el marido repudiar a su mujer? Jesús a su vez les preguntó: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dice: Él escribió para ustedes este mandamiento a causa de la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Él les dice: quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Pero Jesús, al ver la escena, se enfadó y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no acoja el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Este domingo y el próximo, los textos de este capítulo 10 que la liturgia nos presenta tocan 3 aspectos en los que resalta la manera de Jesús de entender relaciones y aspectos que tienen que ver con la vida del ser humano. La presentación de Jesús en la relación del hombre y la mujer. La eliminación de Jesús de toda superioridad del hombre sobre la mujer. Una cosa que chocaba en su tiempo y sigue siendo un choque
con muchas culturas, incluidas las nuestras, en las que se piensa, se siente, se vive la superioridad opresiva del hombre sobre la mujer. Segunda realidad, la superioridad del grande sobre el pequeño. El pasaje final de hoy, los niños, y cómo Jesús los abraza y los bendice y les coloca en el centro, dándoles dignidad y poniendo a la comunidad para aprender de ellos. Tercera realidad que la vamos a escuchar el próximo domingo, la superioridad del rico sobre el pobre, la superioridad de creer que la riqueza, la superioridad de ver la riqueza como algo que me da un sentido superior frente al que no tiene nada. Jesús elimina esto y nos pone delante del proyecto original de Dios. Veamos, después de ver estos tres ámbitos, veamos lo que el Evangelio de este domingo nos presenta. Los fariseos aquí representan a esas personas que en tiempos de Jesús y siempre inician una discusión, pero no para aprender, sino para vencer al otro. No vienen con la actitud de una mente abierta para acoger la palabra de Jesús. Al contrario, vienen con la mentalidad cerrada y quieren humillar a Jesús, ponerlo contra la ley. ¿Qué le dicen? De hecho, San Marcos dice que venían para tentarlo. Es diabólica la actitud de quien quiere vencer a otro, de quien cree saberlo todo y desde su superioridad quiere. San Marcos dice que utiliza el mismo verbo del demonio, el diablo, allá cuando al inicio, capítulo 1, la tentación de Jesús. No vienen a aprender. Le presentan a Jesús el caso, esa libertad que tú predicas, esa igualdad que anuncias con el reino. Eso choca con el ámbito más pequeño del ser humano, el de la relación del hombre y la mujer, y choca porque Moisés prescribió que el marido puede repudiar a la mujer. Preguntan, pero ya saben la respuesta. ¿Puede el marido repudiar a la mujer? Y Jesús les responde con otra pregunta. ¿Qué les mandó Moisés? Ellos contestan a lo que le habían dicho. Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla. Ellos hacen alusión al libro del Deuteronomio, a una parte en la que la casuística hizo que quedara escrito esto, pero no es mandamiento, es una norma aplicada en un caso concreto. El texto habla de que puede ser despedida la mujer por desnudez de algo. Es oscuro el texto, no es muy claro. Si la mujer muestra desnudez de algo, ¿qué quiere decir? Y ahí las escuelas, las interpretaciones entre los laxos y entre los rigoristas. Los laxos que decían que por cualquier motivo se la podía repudiar a la mujer. Es decir, lo que está detrás del acta de repudio es la sumisión absoluta de la mujer al varón. La sumisión en la que ella pierde la libertad, pierde la identidad, no cuenta. El único que puede repudiarla es el hombre. ¿Qué hace Jesús? Niega absolutamente eso como voluntad de Dios.
Jesús se remite al corazón mismo de Dios, al principio, Génesis, y cita el texto. Y Jesús dice la causa de por qué Moisés prescribió esto, cosa que no es querida por Dios, porque lo propio de Dios es la comunión de las personas. Lo propio de Dios es el amor. Lo propio de Dios es la relación de igualdad, la relación desde la dignidad del otro y para hacer crecer al otro mediante el amor. Jesús dice, Moisés prescribió por la dureza del corazón de ustedes. El texto es precioso porque San Marcos utiliza el término esclerocardía, cardioesclerosis, es decir, un corazón duro. Lo que hay que cambiar no son las normas sobre el matrimonio. Lo indisoluble del matrimonio no nace de la ley, de la imposición. Lo indisoluble del matrimonio para Jesús nace del amor que se funda en Dios. Y por eso Jesús cita lo que Dios estableció desde el principio. Los hizo varón y hembra. Por eso, porque ahora ha nacido un amor más grande que el amor de los padres a los hijos, ahora con esa nueva realidad que elimina todo dominio de uno sobre el otro, porque Jesús dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. La expresión una sola carne del libro del Génesis que Jesús cita aquí está enfatizando la igualdad, la dignidad igual del uno con el otro. El amor elimina todo dominio, toda posesión del otro. El amor hace crecer al otro en dignidad, en respeto, en igualdad. Esta es la buena noticia acerca del matrimonio que Jesús hoy nos sigue presentando. Es interesante porque la forma en que escribe San Marcos es el presente de indicativo. Les dice Jesús, quiere decir el evangelista que no solo en tiempos de Jesús, sino en tiempos en que Marcos escribe su evangelio, esta palabra de Jesús era necesaria que se escuchara dentro de la comunidad cristiana. Que el evangelio de Jesús hoy también resuene para la comunidad. De manera, dice Jesús comentando el texto, que ya no son dos, y enfatiza la común dignidad, la igualdad que se establece en el amor. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús es tajante. La división es diabólica. Lo propio del diabolos es dividir a la gente, es dividir los matrimonios. Lo propio de Dios es unir, es amar. Cuando la vida se funda en Dios y en su proyecto, que sigue siendo un proyecto por estrenar, cuando la vida se funda en Dios, entonces la fidelidad brota del amor espontáneamente. Soy fiel porque amo. Y soy fiel porque Dios me da la capacidad de amar, porque con Dios mi corazón cambia. La cardioesclerosis, esclerocardía, dice Jesús, es posible cambiarla solo si se funda el ser humano, hombre y mujer, en Dios. Ahí está la raíz del amor y de la fidelidad, en el cambio del corazón que solo lo puede hacer el cardiólogo mejor que existe, Dios. Ya en casa los discípulos
vuelven a preguntar y Jesús se enfatiza y bendita pregunta de los apóstoles porque aclara aún más Jesús la común igualdad de los dos, la común dignidad y la común responsabilidad. Por eso, quien repudia a su mujer y se casa con otro comete adulterio. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Los dos. La antigua ley permitía al varón repudiar a la mujer y solo él. La mujer no podía. Aquí Jesús dice, si la mujer repudia al marido, se refleja el derecho romano cuando Marcos escribe, ya también la comunidad cristiana, en medio de la cultura romana, el derecho romano ponía en igualdad a los dos. Pero Jesús lo presenta como la voluntad de Dios. Aquí está la primera parte de este texto riquísimo, profundo y actual. Solo con Dios y dejándonos cambiar el corazón es posible amar y ser fiel hasta la muerte, en esa vocación maravillosa del matrimonio. Segunda parte del texto, los niños. Le presentaban, dice Marcos, qué lindo, los padres de familia, no menciona al sujeto, se entiende, papá y mamá. Venían con los niños para que los tocara. Es precioso el énfasis del evangelista y de la gente, antes y después. El énfasis en el contacto físico con Jesús, que Jesús los toque, porque el toque de Jesús comunica vida, bendición. El toque de Jesús hace crecer a los pequeños y a los que están representados por los pequeños. Los discípulos los reprendían, el verbo es fuerte, porque es el verbo de reprender al que es demonio. No es solo regañar, es interesante. Marcos, el versículo 14 es fundamental, porque San Marcos nos presenta el corazón, la reacción emocional de Jesús. Jesús se enfadó. Es la primera vez que aparece teniendo como sujeto a Jesús y destinatario del enfado, los discípulos. Jesús se enfada con otras cosas, con otras personas, pero con los discípulos ahora primera vez. Se enfadó. ¿Y cuál es la razón? Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Aquí Jesús en los niños ve representados a quienes, a los pequeños, a los frágiles de la sociedad y de la familia, los que por su fragilidad, por su vulnerabilidad, están en menor condición de ventaja, en menos ventaja que otros. Los pequeños, no se lo impidan. Y dice una cosa fuerte, amén, dice Jesús. Es seguro lo que les digo, versículo 15. El que no acoja el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué quiere decir acogerlo como un niño? Los niños son tan espontáneos, tan llenos de confianza. En primer lugar, en sus padres que los aman, pero también con cualquier persona. No tienen prejuicios, confían. Acoger el reino con la confianza, con el asombro, con la sencillez de los niños. Y termina con el gesto de Jesús. Jesús los abrazaba y los bendecía, poniéndoles las manos a los niños. Dejemos pues que en este domingo el Señor abrace los matrimonios y abrazándolos les toque el corazón para que nos toque el corazón
para que nos dé la capacidad de aprender a amar como Él nos ama, de que fundando nuestra vida en su amor, podamos ser fieles hasta la muerte a nuestra vocación, ustedes como casados, yo como célibe, como sacerdote, y que aprendamos también lo que Jesús nos dice, a ser pequeños, a ser gente que pone su confianza con sencillez en el reino que Jesús es y nos ofrece. Dejemos que Jesús también nos toque. Feliz día y bendiciones para todos.